Hola, hola, este es el día que ha hecho el Señor, nos alegraremos y nos gozaremos delante de Él. Me da mucho gusto saludarle en esta hora del día. Después de una semana, pues, continuamos, hermano, con el propósito de continuar con ustedes la gloriosa enseñanza de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Reciban un cordial saludo de mi persona, el hermano Juan Córdoba. Yo sirvo a la Iglesia del Cuerpo de Cristo aquí en la ciudad de Nueva York por más de 3 décadas y para mí es un honor poder estudiar la palabra del Señor con ustedes. Nosotros nos encontramos en una extraordinaria jornada de estudiar, escudriñar las Sagradas Escrituras de una manera sencilla. Yo no pretendo ser un teólogo, yo simplemente soy un hermano como ustedes que ama la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre y que, al igual que ustedes, pues, deseo aprender y desaprender. Ay de nosotros si nuestro lápiz no tiene un borrador. ¿Ustedes me entienden? Es decir, que nosotros hay muchas lagunas intelectuales en la mente de cada creyente. No importa los creyentes del pasado, los creyentes del futuro, incluyendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo decía: yo no lo he alcanzado todo. ¿Qué decía él? Prosigo al blanco, ¿verdad? El crecimiento es como la luz de la aurora, que va en aumento. Así es el conocimiento de nuestro Dios hasta que la luz se hace perfecta. El apóstol Pablo, pues, escribió esta extraordinaria carta a la iglesia de los hermanos de Corinto, que eran más gentiles los que habían allí, convertidos, y también habían judíos. La mayoría eran gentiles. Y el apóstol Pablo escribió Primera y Segunda de Corinto. La razón por la cual escribió era que después que él estableció esa iglesia, y usted puede leer todo el trasfondo histórico a partir de Hechos capítulo 18, algo no estaba bien. Entonces le escribieron al apóstol Pablo diciéndole unos hermanos de Cloé que la iglesia que había comenzado en el espíritu ahora estaba andando en la carne. Y si usted ha leído, y yo le insto a todos a leer ambas epístolas, si usted ha leído 1 y 2 de Corintios, usted puede notar al leerla que hay 10 preguntas o 10 problemas que habían en esa iglesia. Le digo a la iglesia que la iglesia es como un hospital donde todo el mundo está enfermo y Cristo es el médico de cabecera. Nosotros necesitamos. Cuando yo veo un predicador, un pastor, ¿verdad?, que habla como que él es el custodio de la verdad, o pretende serlo, bueno, hay que cuidarse de los tales. Todos necesitamos ser corregidos, todos necesitamos, vuelvo y digo, aprender y desaprender. Hoy nos vamos a concentrar en el capítulo 2 de Primera de Corinto. Es decir, que yo espero que usted tenga su Biblia abierta a ese capítulo 2 de la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. En este capítulo, pues, nosotros vamos a hablar de la sabiduría. La iglesia de Corinto estaba dividida. Entonces algunos de ellos decían: yo soy de Pablo. Quizás lo admiraban por los dones espirituales, porque era fundador de la iglesia. Otros decían: bueno, yo soy de Apolos, poderoso en las escrituras, un elocuente predicador. Otros decían: bueno, yo soy de Cefas, porque Cefas anduvo con Jesús hombro con hombro. Cefas se sabe que ejecutó milagros. Cefas se sabe que era el círculo
el círculo, yo diría secreto, cada vez que Jesús iba a hacer un milagro, invitaba a Cefas, a Juan y a Santiago. Y otros decían, bueno, pues yo soy de Cristo, yo soy de Cristo. Es decir, que esto de el sectarismo, las denominaciones, el partidismo, no es nada nuevo. Eso nosotros lo vemos en las páginas del Nuevo Testamento. Y de eso debemos librarnos. Bueno, yo le he dicho a ustedes y lo reitero. Aproximadamente existen hoy, según tengo entendido, más de 50.000 denominaciones, diga usted, sin contar las religiones principales como el cristianismo, llamando religión, porque el cristianismo no es religión, pero así los llaman, el cristianismo, catolicismo, judaísmo y Buda y todas las religiones preeminentes en el mundo. De manera que es importante que nosotros podamos discernir y entender lo que está pasando en la iglesia de Corinto, porque estas fueron escritas, dice Pablo, para nuestra admonición. Reitero, todo creyente necesita ser enseñado. Terminaremos de aprender en esta tierra cuando seamos sepultados, y aún con ese cuerpo glorificado, el conocimiento durante la eternidad va a seguir creciendo. Entonces aquí el apóstol Pablo, del capítulo 2, versículo del 1 al 8, nosotros vamos a encontrar que Pablo tenía dos mensajes. Primeramente, él predicaba el evangelio, y también él predicó el evangelio a esos filósofos griegos allá en el capítulo 17, a partir del siglo 32, y ellos creían que él era un tipo de palabrero, pero él no conocían que el apóstol Pablo no hablaba con sabiduría humana. Hemos de hablar sobre la distinción, la diferencia que hay entre la sabiduría humana y la sabiduría divina. Y otra parte de la predicación del apóstol Pablo era lo que él llama el misterio. Y lo que tiene que ver con el misterio, aunque ya se hablaba en las páginas del Antiguo Testamento, es que Dios había de también incluir a todos los gentiles del mundo y le iba a hacer un llamamiento a todos los gentiles. Eso no nos debe sorprender. Es un misterio porque no se le había sido revelado, aunque estaba en las Sagradas Escrituras. Un misterio no está hablando de algo misterioso, no. Un misterio es una verdad oculta que por el Espíritu Santo es revelado a los santos, llegando el momento preciso. Había llegado el momento preciso cuando ese misterio había de ser revelado. ¿Cuál es? Que los gentiles también serían parte de ese cuerpo multimiembro, no solamente los judíos. Pero, si usted ha leído la Biblia cuidadosamente, ya Dios, con el llamamiento de un gentil, si usted oyó bien, un gentil llamado Abraham y luego Abraham, cuando le cambió el nombre, porque Abraham, yo le he preguntado que si Abraham era judío, entonces me dicen que sí. Abraham salió de Ur de los Caldeos, del paganismo, dice Josué 24, junto con su padre Taré y todos ellos. Ur de los Caldeos viene siendo Babilonia, que viene siendo hoy día Irak. De allí fue que Pablo, eso de judío viene tiempo después, cuando Jacob engendra a los 12 hijos y uno de ellos se llama Judá. Y de ahí es que viene esa terminología. Una cosa es un judío, una cosa es un hebreo, una cosa es un israelita, etc. Hay que saber distinguir entre esos términos. Vamos a comenzar, pero antes
Me gustaría darle, a ver si lo puedo poner, no sé si pueden, se me fue, un bosquejo, un bosquejo que nos va a ayudar a este bosquejo que le voy a presentar para que tenga dirección. Déjenme saber si ustedes pueden ver este bosquejo. Si no, yo se lo envío después. Simplemente para tener sentido de dirección, yo encontré este bosquejo de 1 de Corinto. Tengo muchos de ellos, pero para que usted pueda tomar un screenshot para que usted pueda ver el trayecto de esta primera carta. Eso solamente es una sugerencia. Bueno, viene lo usual, la salutación del apóstol Pablo, capítulo 1, cuando él habla y dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, al hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Y ahí él da la salutación. Luego, a partir del versículo 4 hasta el 6, vemos el informe de pecado, los pecados que habían surgido en su ausencia en la iglesia. Nosotros estamos propensos todos a pecar. Nosotros somos una comunidad de pecadores redimidos. Todo creyente peca, pero no peca voluntariamente. Cuando pecamos, dice la palabra, tenemos que arrepentirnos. Y nos dice en 1 de Juan: abogado para con el Padre tenemos a Jesucristo. Entonces vemos también lo que tiene que ver con las divisiones de la iglesia, porque no vivían conforme a su norma. Ellos no comprendían el Evangelio, no comprendían el misterio. ¿Por qué había divisiones en la iglesia de Corinto, amados? Bueno, porque ahí lo dice, no vivían conforme a la norma, no comprendían el Evangelio y no comprendieron el misterio. Yo me pregunto entonces si la iglesia donde usted pertenece vive conforme a la norma, comprende el Evangelio y no comprende el misterio. Ya para esta etapa de nuestra vida como creyente debemos ir avanzando. En el capítulo 5 viene la disciplina en la iglesia. La disciplina en la iglesia. Luego viene un punto importante: la disputa en las cortes. ¿Puede un creyente llevar a otra persona a la corte? ¿Puede un creyente llevar a otro creyente a la corte? Yo he visto esto en muchas ocasiones. Eso, vamos a contestar esa pregunta. Vamos a hablar sobre la contaminación en el mundo. Entonces viene la respuesta a las siguientes preguntas con respecto al matrimonio, con respecto a los ídolos, el ejemplo de Cristo, el ejemplo de Pablo, el ejemplo de Israel. Con respecto a las ordenanzas de la iglesia en el capítulo 11, ahí es que encontramos las instrucciones que todos los pastores leemos con relación cuando participamos de la mesa del Señor. No la mesa de la iglesia, la mesa del Señor, el pan y el vino. Con respecto a los dones espirituales, hemos de hablar de ello. El origen y el propósito de los dones, el uso de los dones en amor. Y hay principios de adoración de adoración espiritual en el capítulo 14. Y luego el capítulo más extraordinario, ese capítulo 15 que habla de la resurrección. En ese capítulo creo que tenemos que dar 2 o 3 clases. Ustedes pueden ver porque tienen las pruebas de la resurrección, el proceso de la resurrección, programa para la resurrección y con respecto a la ofrenda. Así es que Dios bendiga a la hermana Olga y a otros hermanos que pueden estar. Disculpe que quizás no se ve el bosquejo, pero yo se lo voy a enviar al concluir la clase, les prometo. Entonces, vamos aquí a leer, toma su Biblia y vamos a leer el capítulo 2 de 1 de Corinto. Lea conmigo. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, es decir, el Evangelio, ¿de qué manera Él fue a ellos? No fui con excelencia de palabra
o de sabiduría. No fui con una retórica, con un lenguaje florido. No fui con los razonamientos, esa cultura acostumbrada a los griegos a disertar sobre todo a la sabiduría. De esa parte del mundo procede Sócrates, Aristóteles y todos estos sabios, entre comillas. Yo no vine con ese tipo de filosofía. No. Pues dice él, bueno, mire, yo me propuse, puse en mi corazón no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. A Pablo no le interesaba cuántos miembros tenía la iglesia. A Pablo no le interesaba cuáles son aquí los doctores, cuáles son aquí los que han estudiado filosofía, cuáles son aquí los grandes eruditos. No, Pablo no estaba interesado en esas cosas. Él quería solamente discernir a Cristo en la vida de cada uno de ellos. Ustedes pueden recordar que en un momento dado él dice, Cristo en vosotros, Cristo en vosotros, familia, la esperanza de gloria. Y a un pasaje dice que Dios ha hecho a Cristo redención, santificación y sabiduría. Cristo es nuestra sabiduría. Él es la sabiduría. Entonces, entonces vemos aquí que en el versículo 13 dice que estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Seguramente habría algunos de ellos estaban por ahí, asomaban la cabeza y decían, esta iglesia de Corinto fue fundada, uso la palabra fundada entre comillas, porque es Cristo el fundador de la iglesia. En esto yo no les respondo a los pastores que me dicen, yo fundé 4 o 5 iglesias. Una vez una persona me dijo, bueno, yo fui, me están dando un homenaje porque yo estuve en Sudamérica, aquí allá, entonces me dan un reconocimiento porque yo fundé. De veras, ¿sí? Qué cosas tan vanas decir yo fundé. Usted no fundó absolutamente nada, hermano. Cuando nosotros creemos que hemos logrado grandes cosas en el ministerio, el Señor nos da el gran diploma. ¿Cuál es? Título, siervos inútiles somos. Siervos inútiles somos, porque lo que estamos supuestos a hacer, y lo hacemos, porque el Señor espera que podamos exceder un poco más a lo que nos delega. Y así es, si nos esforzamos, podemos lograr un poco más. Bien, dice aquí, en el versículo 4, y ni mi palabra, es decir, cuando yo vine a predicar o a enseñar, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, propósito, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces aquí ya Pablo está dando una clave, que hay un tipo de sabiduría, se llama sabiduría de los hombres, y hay otro tipo de sabiduría que es la sabiduría de Dios. Sabiduría de los hombres, sabiduría de Dios, dos polos opuestos. Y también hay lo que se llama la sabiduría diabólica. Entonces nosotros tenemos que distinguir cuál es la verdadera sabiduría. Dice el apóstol Pablo, dice en el versículo 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Poder de Dios. Ahora, aquí entra el apóstol Pablo, cómo esta sabiduría viene a los creyentes. Y yo quiero reiterar, subrayar el hecho de que esa sabiduría está accesible a cada hijo de Dios. Esto no es para una élite espiritual, esto no es para los, entre comillas, los teólogos, o como decía alguien, los cabezones, los teólogos de este siglo. Y hay muchos teólogos, muchos de ellos verdaderos siervos de Dios. Y yo diría teólogas también, grandes mujeres. Yo tengo gran admiración cuando yo veo, por ejemplo, a
a una ciudad del Señor, hablar la palabra, predicar la palabra, lo único que una mujer no puede ni debe ser pastora, aunque muchas usurpan ese lugar. Y yo digo esto porque la Biblia en ningún lugar en las páginas del Nuevo Testamento le delega el pastorado a una mujer. Así que puede que usted no esté de acuerdo o que usted entre comillas, sea una pastora. Bueno, hermano, averigüe eso con Dios, escudriñe en su corazón, no entre a un ministerio porque un hombre que está sinceramente equivocado le diga que, oh, si Dios te llamó, tú tienes dones, es que por el machismo. No es por el machismo, es por un orden divino. ¿Me entiende? Pablo lo dice, primero fue la cabeza, primero está la cabeza, Adán, y luego la mujer. En el orden divino, Dios cabeza de Cristo, Cristo cabeza del varón, y el varón cabeza de la mujer. Hermano, es una jerarquía divina, es un orden. Esto es un asunto de superioridad, es un orden. Bien, continuamos pues, querida familia, aquí en el versículo 9, versículo 8, donde el apóstol Pablo va a continuar hablando, perdón, el versículo 6, donde el apóstol Pablo continúa hablando de qué manera nos llega la sabiduría. ¿Okay? Déjeme, antes de continuar, déjeme hacer un contraste entre ambas sabidurías. Por ejemplo, la sabiduría del mundo es por medio de palabras, bla, bla, bla. La sabiduría es disertar, hablar. La sabiduría de Dios es por poder y no es solamente con palabras, sino con demostración del Espíritu. La sabiduría del hombre, una vez más, versículo 4, es palabras de hombre. La sabiduría divina es por las palabras que da el Espíritu. Y eso usted lo va a ver si usted pasa sus ojos, va a sus ojos al versículo 13. Usted va a ver que es por medio del Espíritu de Dios. Entonces vemos aquí, queridos hermanos, acá, que entonces la sabiduría humana viene por el espíritu del mundo, pero la sabiduría divina viene por el espíritu de Dios. Entonces, aquí vemos, y lo vamos a ver un poquito más claro, a partir del versículo 9 al 13, que está el espíritu del hombre. Ahora que hay inteligencia artificial, el hombre, como Nimrod, en su prepotencia, cada paso que da, ha declarado guerra a la sabiduría divina. El hombre en su prepotencia, ahora van a decir que no necesitamos absolutamente nada de Dios, porque la inteligencia artificial y que Dios nos libre, hermano querido, que Dios nos libre de estar tan interesado en la supuesta inteligencia artificial, que teniendo nosotros a nuestros medios la inteligencia espiritual que viene a nosotros por medio de las Sagradas Escrituras. La verdadera sabiduría viene a nosotros por medio de las Sagradas Escrituras. Entonces, en el versículo 6, el apóstol Pablo, bueno, yo he hablado de ustedes de la sabiduría mundana. Y ahora él viene y le dice, sin embargo, a pesar de esa sabiduría humana, hablamos sabiduría. No es que nosotros estemos en contra de todo tipo de sabiduría. No. Nosotros hablamos sabiduría. Pero mire lo que dice. Entre los que han alcanzado sabiduría, han alcanzado madurez. Entonces,
El apóstol Pablo le dice a los corintios que estaban tan enamorados de la retórica, del mensaje de Apolo o quizás de Pablo. Yo creo que Apolo era más, ¿cómo le digo? Tenía más retórica, tenía más, ¿cómo le puedo decir? Argumentos. Seguramente estudió filosofía. El apóstol Pablo, él dice que yo soy tosco en palabra, pero no era un ignorante espiritualmente. ¿Qué usted prefiere? ¿Ser tosco en palabra como Moisés o como Jeremías, como el otro? Y ser lleno del Espíritu Santo y hablar de parte de Dios con la sabiduría, que yo creo que la respuesta es obvia, ¿no? Entonces, él dice que hablamos sabiduría en lo que ha alcanzado madurez. Es verdad. En la iglesia, por ejemplo, cuando los pastores predican, a veces tienen que reiterar las cosas y explicarlas de diferentes maneras, porque en la iglesia tenemos hermanos. Tenemos en realidad tres. En la iglesia tenemos nosotros. Cada congregación se compone de tres niveles. En 1 de Juan 2 lo dice. Hijitos, jóvenes y padres. No crea que está hablando de los muchachitos que había en la iglesia y los jovencitos, no. Hijitos en la fe, jóvenes en la fe y aquellos que han alcanzado madurez. Tres niveles espirituales dentro de cada congregación. Cuando se convierte, son hijitos y le damos la leche, ¿no? Le damos la leche, la parchita a ellos. Luego van creciendo y son jóvenes y son fuertes, dice Juan, porque habéis vencido al maligno. ¿De qué manera? Por la palabra. Por la palabra. Y luego están aquellos que son padres. Cuando el padre ya puede engendrar, puede discipular, puede enseñar, porque a ellos, esos maduros, han crecido y han pasado el proceso. Por eso que Pablo dice que no ponga un diácono, un pastor, no puede ser un neófito. ¿Sabes lo que significa neófito? Neo es new. Neo significa nuevo. Fito viene de la palis planta. Un recién plantado. Un recién sembrado. ¿Me debe entender? Entonces, no podemos nosotros. Si usted va a ser miembro de una congregación y le dice, y usted descubre que el pastor tengo 2 años de convertido. Wow, ya tú eres pastor. ¿Usted cree que una persona, un nuevo en la fe de unos cuantos años, puede esa persona, cuando se requiere mucha preparación, cuando en la iglesia hay tantos problemas que se requieren respuestas bíblicas sólidas, solamente eso se alcanza a través de la madurez, el crecimiento espiritual? Entonces dice en el versículo 7, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, note usted, oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Oh, bendito sea Dios. Es decir, que ahora mismo usted fue destinado para recibir esa sabiduría. ¿No es eso maravilloso, hermano? Es decir, que usted está entendiendo un poco lo que yo estoy hablando, o lo que usted ha aprendido porque usted estudia en la Escritura, como yo sé que usted lo hace, o por lo que su amado pastor le enseña. Entonces, usted es privilegiado y privilegiada porque usted está entrando en la sabiduría oculta que ha sido predestinada para su gloria. Entonces usted se gloría en esa sabiduría porque viene de lo alto. Versículo 7. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Mire esto, hermano. Eso está en Isaías 64:4. Pablo está citando al profeta Isaías. Es decir, que esto fue algo profético, que eso que estaba oculto, escondido en Dios, llegaría el momento, la hora, cuando Dios, por su Santo Espíritu, ya que Él lo había predestinado, ahora Él dice, bueno, ya llegó la hora de que eso que estaba oculto en Cristo, que es la sabiduría de Dios, va a ser revelado. Bendito sea Dios por esa misericordia para con nosotros.
Pero Dios, oiga esto, pero Dios nos las reveló. Pablo dice, Dios nos, no dice me las reveló, nos, plural, a todos. Nos las reveló a nosotros. ¿De qué manera? ¿Cuál es el agente revelador? Dios, Espíritu Santo, por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Es decir, que el Espíritu Santo escudriña las cosas profundas de Dios, ¿okay? Y las revela. Entonces viene la siguiente pregunta. ¿Está conmigo? Versículo 11. Pero, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Usted conoce sus propias cosas. Uno siempre está pensando. Usted se está autoexaminando, ¿verdad? Entonces, usted se escudriña a sí mismo, su mente, su corazón. Bueno, el Espíritu de Dios hace lo mismo. Entonces, escudriña las cosas profundas de Dios y Él nos las revela. ¿Okay? Entonces dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. Bueno, sí, lo que reciben el Espíritu del mundo hablan de las cosas del mundo. Lo que es nacido de la carne habla como uno que es nacido de la carne y dice carne es. Pero aquellos que son nacidos del Espíritu, Espíritu es. No dice Espíritu será, no, es. Somos seres espirituales porque para ser creyente necesitamos la intervención sobrenatural del Espíritu de Dios. Entonces dice aquí, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, dice, ¿de qué manera hablamos? No con palabras enseñadas por sabiduría humana, no con palabras con sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Es decir, que aquí está claramente dos clases de sabiduría. Sabiduría humana, que se puede aprender, sabiduría humana, razonamiento, lógica, etcétera, etcétera, etcétera. Y está la sabiduría que no es de este siglo, sino que es de Dios. Ahora, dice aquí, porque para él, es decir, para el hombre sin Cristo, son locura y no la puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Usted le puede explicar cómo pasa. Usted se encuentra con un intelectual, digamos un filósofo, uno que es graduado de Harvard aquí en Nueva York, uno que se graduó de la Universidad de Columbia aquí en Nueva York, donde yo vivo. Y usted le habla y para él es locura, él se ríe de usted. Ahora, usted va y va a un campo y predica el Evangelio y esa persona, sin ese intelecto nutrido con sabiduría humana, puede discernir que eso que usted está diciendo, hablando, proviene de Dios y se arrepiente y se torna a Jesucristo. ¿Me voy a entender, hermano? Porque esto no es asunto de un ejercicio intelectual. Esto no es un asunto que yo vía intelecto, vía razonamiento, vía conocimiento humano pueda entender las cosas de Dios, porque han de discernirse espiritualmente. Dice, versículo 15, en cambio, el espiritual, es decir, el que tiene el Espíritu de Dios, juzga todas las cosas, discierne. La palabra juzgar significa discierne, separa las cosas, pero él no es discernido por nadie. ¿Por qué? Porque está discerniendo espiritualmente. Entonces, una persona inconversa no puede juzgarle a usted si usted está hablando, predicando, discerniendo la cosa espiritual. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros colectivamente tenemos la mente de Cristo. Ahora bien, en estos momentos yo quiero ahora hablar por un momento con ustedes
algo de mucha importancia. Tiene que ver con la sabiduría del hombre, la sabiduría del hombre y la sabiduría de Dios. Vamos primeramente, disculpen un momento, vamos primeramente a hablar de la sabiduría del mundo, lo que estamos hablando. Primeramente, la sabiduría del mundo, no sé si ustedes pueden verlo, yo lamento que lo que pasa es que este bosquejo, déjeme entonces, a ver si lo puedo arreglar, que usted lo pueda ver mejor. Déjeme aquí un chance. Creo que ahora lo pueden ver. La sabiduría, no, creo que no lo pueden ver todavía. A ver. Ahora sí, creo que ahora lo pueden ver un poquito. La sabiduría del mundo, de origen diabólico. Si es del mundo, es diabólica, no viene de lo alto. Entonces, usted puede ver en el bosquejo que estoy mostrando, usted puede ver que dice que es de origen, ¿cuál es el origen? Usted lo ve, tiene un origen, tiene una fuente. Si es diabólica, bueno, ¿de dónde viene? Si viene del otro lado. Es diabólica, no es de Dios. Entonces, dice el apóstol Pablo, déjeme mejor dictárselo. Viene, primeramente, no viene de parte de Dios, es de este siglo, es de esta tierra. No es una sabiduría que procede de lo alto. ¿Me va a entender? Y usted puede ver cómo se describe en ese bosquejo la sabiduría que procede del mundo. Está corrompida, en Ezequiel. Corrompiste tu sabiduría. El diablo, el primero que corrompió la sabiduría fue el diablo. Entonces, también destruye la inocencia. La sabiduría diabólica destruye la inocencia, como en Génesis capítulo 3. Tienes límites. Tienes sus límites. Esa sabiduría, reitero, engaña. Esa sabiduría engaña, esa sabiduría empobrece, es egocéntrica. Esa sabiduría se contrasta a la divina, etcétera, etcétera. Entonces, ya ahí el apóstol Pablo habla claramente de esa sabiduría. Ahora, la sabiduría de Dios, en Proverbios capítulo 8, hace un llamado a los hijos de los hombres a que oigan, a que reciban su enseñanza. Si usted abre su Biblia, Proverbios 8, la sabiduría divina se autodefine como una comunidad perfecta. Ese capítulo 8 de Proverbios es uno de los capítulos más extraordinarios que yo he encontrado en la Biblia. Quizá ustedes conocen uno mejor. Pero ahí se habla de Cristo sobre la sabiduría. La sabiduría divina es enemiga del mal, capítulo 8, versículo 13. En su relación con la creación, esa sabiduría estaba antes
en capítulo 8 de Proverbios, completa dice antes. Y es Cristo mismo, el Creador, Él es la sabiduría de Dios. ¿Me sigue, hermano? Él es la sabiduría de Dios. La sabiduría divina es armoniosa, es agradable al Creador. La sabiduría del hombre dice, hagamos una torre. La sabiduría divina dice hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. La sabiduría divina dice, en los negocios de mi Padre me conviene estar, dice Jesucristo. La sabiduría en el capítulo 8, versículo 32, hay una amonestación. Dice, el que haya la sabiduría haya la vida, mas quien peque contra ella va a morir. ¿Okay? Entonces, esa sabiduría se brinda, está disponible, y mire qué interesante está eso, de una forma mesiánica se ofrece. Para que usted entienda eso, pase su Biblia a Proverbios 9, de 2 al 4. El vino y el pan, ¿de qué habla el vino y el pan? Está disponible. El vino y el pan, ¿a qué le trae solamente? Si la sabiduría se brinda de una forma mesiánica, a Cristo. Entonces el pan, comer su carne, beber su sangre, ingerir a Cristo. Él es nuestra sabiduría. La sabiduría divina nos enseña cómo actuar éticamente. Y hay sustituto para esa sabiduría que viene siendo una impostora, la falsa sabiduría. Esa mujer fatua, necia, que aparece en el capítulo 9, es falsa. Llama a los faltos de cordura, ofrece agua y pan, y se convierte, y su convite termina en la muerte. Mire usted el contraste que hay en esa sabiduría. Usted lo puede ver ahí, ¿verdad? Quizá lo puede ver ahí, en ese bosquejo. Se lo voy a enviar en breve. En breve les voy a enviar ese bosquejo a ustedes. Entonces, llegando a la recta final aquí, podríamos nosotros decir a profundidad de las riquezas y de la sabiduría de Dios, ¿verdad? Cuán insondables son sus caminos y inescrutables sus juicios. Yo quiero reiterar que hay dos clases de personas en el mundo, retornando al capítulo 2, versículo 14, que es el hombre natural, el hombre que no es salvo, el que se guía por la sabiduría humana, porque no tiene el Espíritu de Dios, y está el hombre espiritual, el creyente, pues el cual es controlado por el Espíritu de Dios, y eso lo hemos de ver. La diferencia entre un hombre espiritual y un hombre carnal. Es importante que nosotros podamos distinguir entre ambas cosas. Al llegar a la conclusión, quiero reiterarle que comparte el contenido para beneficios de otros, estudie cualquier pregunta que tenga sobre algo que yo dije, no crea lo que yo digo, si no, usted no lo ve en la Biblia. Por eso siempre digo, Biblia a mano, Biblia a mano. A mí no me gustan los predicadores que hablan y no tienen una Biblia a mano y me enseñan lo que están diciendo. Y hoy día no quieren Biblia, quieren una tableta, ¿verdad? O un teléfono. Yo digo a la iglesia, yo no quiero ver tableta ni teléfono en la iglesia. El teléfono de repente suena o le manda un mensaje y usted deja el mensaje porque está atendiendo el teléfono. Vamos a ser gente sabia, hermano. No cambie la Biblia de papel. Usted puede, como yo hago, cuando estoy fuera de la casa y quiero buscar un pasaje, lo hago con mi teléfono, pero en la congregación, use, hermano, la Biblia. Use la Biblia. Y bueno, yo veo a personas que algunos ya ni traen Biblia, están tan, no sé qué palabra usar,
que ni Biblia quieren traer a la reunión de los santos. Y yo eso no lo entiendo, porque si usted iba a la escuela sin una Biblia, ¿qué pasaba? Sin un libro. Usted va a estudiar y usted iba a la escuela y el maestro dice, abre el libro de biología, que vamos a estudiar el esqueleto humano en la página 106. ¿Qué pasa si usted no está ahí? El maestro lo va a llamar a capítulo. Pero hoy día los creyentes son muy desobedientes, hermano. Son muy desobedientes. Así que, queridos hermanos, quiero darle gracias a ustedes. Usted cheque siempre, puede ser que de madrugada yo haga una clase, porque a veces durante el día mi esposa no está bien de salud y la estoy atendiendo, esa es la razón. Estoy muy ocupado atendiendo a mi amada esposa cuando necesita algo. Así que Dios le bendiga, que la paz del Señor Jesucristo sea con ustedes hoy y siempre. Amén. Padre, gracias con tu palabra, la verdadera sabiduría que proviene de parte de ti. Gracias por esa lámpara que es a nuestro pie tu palabra y lumbrera del camino. Padre, danos sabiduría y entendimiento para poder, oh Dios, discernir entre lo precioso y lo vil. A ti sea la gloria, oh Cristo, en el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo a todos y a todas. Amén.